Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase del módulo 2. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre política, paradigmas y modelos de política social en América Latina. Y para esta clase vamos a tener 4 objetivos de aprendizaje. En el primero nos vamos a aproximar a la dimensión política de las políticas públicas. En el segundo vamos a profundizar sobre el concepto de política social. ¿Se acuerdan que sobre esto habíamos estado hablando en la primera clase de este curso? Bueno, ahora vamos a seguir entonces profundizando un poco más sobre las políticas sociales. En el tercero vamos a profundizar sobre el vínculo entre las políticas sociales y la subjetividad. Sobre todo en este teórico vamos a volver a señalar este vínculo, y en el plenario vamos a estar trabajando más en profundidad sobre este vínculo. Y el cuarto es aproximarse a los modelos y paradigmas de la política social en América Latina. Estos son entonces nuestros objetivos de aprendizaje para esta clase, tanto del teórico como del plenario, y vamos a ver cuáles son las lecturas básicas que tenemos que hacer. Las lecturas básicas son 3. Un texto de Franco sobre paradigmas de la política social en América Latina, un texto de Repetto, Filgueira y Papadopoulos sobre la política de la política social latinoamericana, y otro de Rodríguez, Rossi, Pierri, Rodríguez, Castro y da Silva sobre el lugar del sujeto en las políticas públicas sociales. Además de estas lecturas básicas, vamos a tener una lectura complementaria, que es un texto de Brugué, Kim, Gomá, Ricard y Subirats sobre de la pobreza a la exclusión social, nuevos retos para las políticas públicas. Estos entonces van a ser los textos que van a guiar esta reflexión. Vamos a empezar pensando un poco sobre el rol del Estado, antes de abordar lo que tiene que ver con las políticas públicas en sí. Acá entonces tenemos otra definición de políticas públicas que se suma a lo que trabajábamos en la clase pasada y que nos está hablando del elemento más redistributivo también a nivel, digamos, de poder que establecen las políticas. Entonces, podemos decir que el modo en que los estados intervienen en la estructura de producción de riesgos de una sociedad es lo que se materializa en políticas públicas. Vamos a ver entonces que los estados van a contribuir con acciones diferenciales a esta estructura de producción de riesgos. Esto tomando un poco las consideraciones que hacía sobre los estados y sobre el bienestar un autor que se llama Spink Andersen, que lo van a retomar estos autores en el texto que estamos trabajando en clase. Y entonces van a afectar esa distribución. Vamos ahora a pensar si solo lo que hace el Estado constituye bienestar social. Bueno, vamos a ver que no solo. ¿Y por qué es esto? También retomando a este autor, Augusto Spink Andersen, Repetto, Filgueira y Papadopoulos nos hablan de régimen de bienestar, no solo de estado de bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir bienestar el Estado se va a articular con otras esferas, ¿no? Como por ejemplo el mercado, la familia, la comunidad. Todo eso es lo que está formando el régimen de bienestar. Entonces, y nuevamente siguiendo a Augusto Spink Andersen, podemos decir que los regímenes de bienestar no son solo los instrumentos del Estado social, sino la intersección de la estructura de producción de riesgo y la arquitectura estatal de protección frente a los riesgos. Y así como la relación también entre las estructuras descentralizadas de producción de riesgo. Y la forma en que se da esa intersección está condicionada por la variable política, entre otros aspectos, pero la variable política va a importar y va a importar mucho. ¿Y por qué importa considerar la dimensión política en este proceso de formulación de las políticas públicas? Porque va a incorporar la participación de múltiples actores, que pueden ser, como veíamos en la clase pasada, estatales, del régimen político, pero también grupos privados, sindicatos, medios de comunicación, sociedad civil. Estos actores entonces van a actuar en diversos ámbitos, que pueden ser más o menos formales, ¿no? Por ejemplo, la acción política en la calle también la tenemos que considerar como un escenario en el que se mueven los actores. Y el proceso de formulación de políticas públicas se tiene que entender como un proceso justamente de negociaciones, de intercambios entre los actores y otros actores políticos. Y como vemos, para esta perspectiva, también las instituciones importan e importan mucho, porque todo esto va a estar condicionado por el marco institucional. ¿Qué es lo que define al contexto político institucional? Bueno, podemos considerar allí el sistema político del país, cuáles son las instituciones formales, informales, el sistema de partidos, las relaciones que hay entre el Estado y la sociedad. Y todo esto lo tenemos que considerar como un entramado en el que quienes toman decisiones y también los actores o los grupos sociales operan durante el proceso de políticas, y va a definir la posición de influencia sobre el proceso de estos últimos, justamente, entre los que se encuentran, por ejemplo, grupos económicos, trabajadores organizados, burocracia, grupos de la sociedad civil. Este contexto también incluye las reglas de juego formales e informales que van a presentar oportunidades y obstáculos para quienes quieran reformar como para quienes estén directamente interesados desde la sociedad. Finalmente, también tenemos que considerar las circunstancias
circunstancias políticas, económicas y sociales que están subyacentes a la agenda pública en general, afectando el contenido y la viabilidad de esa agenda, inclusive posibles iniciativas de reforma. Esta es una definición que los autores que estamos viendo ahora toman de González Rossetti. Desde la perspectiva general de las políticas públicas nos vamos a ir a la más específica de las políticas sociales, que de acuerdo con Repetto, Filgueira y Papadopoulos son una parte fundamental de las políticas públicas y representan un conjunto de decisiones y acciones por parte del Estado orientadas a prevenir, reducir y eventualmente tratar el riesgo social. No solo se trata de enfrentar los riesgos, sino que son una parte constitutiva de la búsqueda de sociedades más integradas y promotoras de movilidad social ascendente, o sea, que estarían buscando activamente la reducción de la desigualdad. Bueno, y aquí retomando a Titmuss, vemos que como nos pasó también antes con la política pública, que no encontrábamos una única definición técnica sobre el término, vamos a ver que respecto a política social nos va a decir este autor que tampoco tenemos una expresión técnica con un significado exacto, pero podemos establecer que se utiliza para referenciar a la política que se lleva adelante desde el plano gubernamental y que refiere a aquellas actuaciones que tienen un impacto directo en el bienestar de las ciudadanas, de los ciudadanos, a través de proporcionarles, por ejemplo, servicios o puede ser también ingresos. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de políticas sociales. Entonces, nos va a decir este autor, la parte más importante está formada, por ejemplo, por la seguridad social, la asistencia pública, los servicios sanitarios y de bienestar, la política de vivienda. Hay otros elementos que podemos también considerar dentro de estas políticas. Les invito a ir pensando cuáles pueden ser. Y también, como hablábamos en la primera clase, y retomando para esto una investigación que realizaron Rodríguez, Rossi, Pierri, Rodríguez, Castro y da Silva, recordar este vínculo entre las políticas sociales y la construcción de subjetividades. ¿Por qué? Porque como veíamos en la primera clase, podemos decir que las políticas sociales construyen sujetos sociales. Por ejemplo, mediante la acción de seleccionar a la población a la que van dirigidas, el modo de nombrar a esa población, las acciones específicas que se desarrollan, las formas de categorizar y explicar los problemas que queremos resolver, las metodologías, los roles que se asignan a cada actor, el tipo de vínculo que se construye entre operadores y personas destinatarias. Es bien interesante hacer esta reflexión para salir del plano macro, de cómo consideramos estas políticas quizá a nivel macro, y empezar a ver cuál es la influencia a nivel micro, bien concreta, que tienen en la vida de las personas. Al mismo tiempo, además, en relación a estos sujetos y a la relación de los sujetos con las políticas, vemos que construyen significados acerca de las políticas y se les atribuyen intencionalidades. Entonces, ¿qué tipo de sujeto construyen las políticas sociales? Es una interrogante que queremos dejarles planteada para poder trabajar en el plenario. Si pensamos en estas discusiones en el marco de América Latina, vamos a ver que hay un creciente reconocimiento del modo en que la dimensión política afecta a la visibilidad, la dinámica, el contenido de la política social latinoamericana, y resulta importante que entendamos cuál es el papel de los actores y las instituciones en esta dinámica política de las políticas sociales. Vamos a ver que, por ejemplo, tanto la teoría de la modernización como la teoría de la dependencia compartían un punto en común donde veían a la economía como determinante del cambio social y no a la política. También nos van a decir, Repetto, Filgueira y Papadopoulos, que teníamos unas estrategias de despolitización que vimos en la región, algunas no democráticas, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la gestión tecnocrática autoritaria de las dictaduras en América Latina, pero también estrategias de despolitización que tuvieron lugar en democracia, ¿no? Cuando se despolitizaba de cierta forma la acción del Estado, viendo al mercado como asignador de recursos públicos. Sin embargo, es en el marco de las democracias procedimentales de mediados de los 80 y de los 90 que se avanza fuertemente en estas reformas de matriz sociopolítica, reconociendo entonces el rol de la política. Y vieron qué interesante, y les pongo ahí este término poliarquía, que es el que utilizan estos autores. El término poliarquía es un término que desarrolla un politólogo que se llama Robert Dahl, y este politólogo desarrolla este concepto para ilustrar de cierta forma que la democracia es un ideal, pero no es posible realizarla en la práctica como tal. Entonces por eso desarrolla este término poliarquía como algo que sí se puede alcanzar el gobierno de muchos. Lo traigo porque es un elemento interesante de la teoría que estuvo presente en nuestra discusión en uno de los plenarios de la primera clase y bueno, me pareció interesante traerlo para que podamos discutirlo también. Vamos a irnos al texto de Franco. Este texto es de 10 años antes que el texto que estábamos viendo hasta ahora y lo que podemos ver ahí es el esquema que nos ofrece sobre los diferentes modelos de desarrollo. Y este autor nos dice que cada
cada uno de estos modelos tiene implícita o explícitamente una concepción de la cuestión social. En la fase de crecimiento hacia afuera veíamos que los países latinoamericanos exportaban bienes primarios a cambio de productos manufacturados, teníamos un estado de corte liberal clásico, por lo que las funciones se limitaban, digamos, a la provisión de lo mínimo, es decir, seguridad externa, mantenimiento del orden interno, la preocupación por asegurar, por ejemplo, que se desarrollen los contratos, y la política social no formaba parte de las preocupaciones gubernamentales. Sin embargo, vamos a ver que durante el periodo van surgiendo otras soluciones, digamos, para la cuestión social, como por ejemplo el mutualismo, la educación básica, etcétera. Y pasando a lo que sería la fase de sustitución de importaciones, que podemos ubicar en su inicio la crisis de 1929, aunque también nos va a decir Franco que comienza con anterioridad en otros países y más tarde en otros, el Estado asume nuevos roles, por ejemplo, es más interventor, planificador, social, y para contribuir al funcionamiento del nuevo modelo, que es de desarrollo hacia adentro, se empiezan a desarrollar nuevos roles estatales. En este contexto, entonces, la política social trata de proteger al trabajador asalariado, ¿no? Responde también a las presiones que derivan de la organización sindical, que también está facilitada por la concentración obrera, por la importancia creciente de la industria, y en este periodo la política social contribuye a crear o a consolidar lo que entendemos como clase media. Luego vamos a pasar al modelo posterior al ajuste. En este modelo vamos a ver que los principales criterios económicos son alcanzar o respetar los equilibrios macroeconómicos, reducir la tasa de inflación, retirar al Estado de ciertas áreas, aumentar las exportaciones, también elevar la competitividad de los productores nacionales, incluso también eliminando aranceles, modernizar el aparato público para que se parezca también más al modelo de lo privado. Y para superar la crisis y concretar estos criterios, los países de América Latina aplican políticas de estabilización y ajuste, que tuvieron en muchos casos costos sociales que fueron muy elevados. En este marco y en el contexto en el que escribe Franco, él va a estar hablando de dos paradigmas, el dominante y el emergente en la política social. Uno dominante más marcado por una institucionalidad de monopolio estatal, de centralismo, con una lógica de toma de decisiones burocrática, con un financiamiento que es predominantemente estatal, con un financiamiento o asignación de recursos que es desde la oferta, o sea, falta la competencia, que busca el universalismo de la oferta, que además, en cuanto a sus criterios de prioridad y expansión del sistema, busca la ampliación progresiva de arriba hacia abajo, y la población objetivo sería la clase media, los grupos organizados, con un indicador que podríamos emplear de gasto público social. Sin embargo, en el paradigma emergente vamos a ver que hay una pluralidad de subsectores, que vamos a tener una descentralización más marcada, una lógica de toma de decisiones por proyectos, un financiamiento que apunta a la cofinanciación, un subsidio a la demanda, una universalidad de la satisfacción, esta idea de tratar desigualmente a quienes son desiguales socialmente, un criterio de priorización basado en la focalización y no ya en la universalidad, la población objetivo más centrada en la pobreza, y un enfoque en los fines, en el impacto, y el indicador más empleado entonces es la relación costo-impacto. En el texto de Filgueira, Papadopoulos y Repetto, además, ya se identificaban algunos déficits que representaban problemas políticos para las políticas, entre ellos un déficit democrático, justamente que apuntaba a la falta de participación efectiva de la población, y también un déficit del Estado. ¿Por qué? Porque uno de los fines primordiales del Estado es hacer cumplir los derechos, pero vemos que había territorios donde esto no estaba ocurriendo. Por ejemplo, las favelas, las villas miserias, asentamientos, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que se están constituyendo en territorios donde el Estado no llega o no está existiendo. También un déficit tecnocrático, decían estos autores, porque hay una baja incorporación de saberes técnicos, sistemas de información, mecanismos de evaluación en la definición y transformación de los instrumentos de acción estatal y en la hechura de las políticas, y un déficit burocrático, porque hay que mejorar globalmente las capacidades administrativas de los estados, sobre todo en el campo de las políticas sociales, y todo esto implica fortalecer la burocracia. Entonces, en base a todo esto ya podemos ir finalizando, hacer una síntesis y retomar cuáles eran nuestros objetivos de aprendizaje. Estuvimos centrándonos en la dimensión política de las políticas públicas. Estuvimos también profundizando sobre el concepto de política social y la vinculación de la política social con esta dimensión política.
También abordamos el vínculo entre las políticas sociales y la subjetividad, y esto es algo que dejamos planteado para poder seguir discutiendo con ustedes en el plenario. Y nos aproximamos a los modelos y paradigmas de la política social en América Latina. Bien, hasta aquí el teórico de este módulo 2 y con esto terminamos las clases del módulo. Ya en la próxima clase estaremos comenzando un nuevo módulo y ahora nos vamos al plenario.